Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es para este sábado, tenemos lo que es una predicción urgente. Le había anunciado lo que es en el muro de la comunidad. El que quiere creer que crea y el que no, hay muchas opciones lo que es en YouTube. Hago este video con todo el cariño del mundo. A las personas que no les guste, pues simplemente que pasen a otro canal. Prefiero ser sincero, ¿vale? Entonces, muchas veces me dicen, Richard, pero si al final pasa esto, ¿por qué pides cadena de oración si se va a cumplir? Yo sinceramente no quiero que se cumplan las predicciones. Entonces, yo siento que esto se puede detener si ustedes hacen lo que es una cadena de oración. Si ustedes piden con fe a Papá Dios, al universo, de que las cosas pues simplemente no sucedan. Lamentablemente no me dicen el día, no me dicen muchas veces lo que es el lugar exacto, simplemente sucede, nada más. Es como que, vuelvo a repetir, como siempre lo digo, es como que hay algo grande que no quiere intervenir. Vale. La revelación que he tenido, he visto una torre y es como que esa gran torre se viene abajo. Pero lo muy curioso es que esa torre estaba rodeado de vida. Entonces, la torre, muchos de ustedes que saben del tarot, representa lo que es cambios. Representa también el reinado, el poder. Y siento que lo que estaba a su alrededor, que era vida, que era fauna, animales, seres humanos, puede representar lo que es quizás las naciones, los países, los continentes también. Siento que este sueño que he tenido, esta revelación que he tenido, está relacionado con que un gobierno o posiblemente un futuro gobierno simplemente no logra sus propósitos. Porque esa torre cae. Esa torre simplemente es como que es derrumbado por otros elementos, por otras energías. Es esto. Yo lo que siento que posiblemente en algún país hay un gobierno que puede hacer mucho, o simplemente una persona que está postulando puede hacer mucho por ese país. Pero van a existir elementos externos en los cuales simplemente van a intervenir para que esto no se concrete. Siento que son dos lugares específicos. Puede ser Europa y puede ser lo que es América. Y cuando digo América, abarca desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ¿no? Y Europa, pues vosotros ya conocen. Siento que son estos lugares. Siento que... y miren que yo no soy de hablar de partidos políticos, no me gusta sinceramente. La primera vez que hablé de Argentina y dije en la predicción pues que Milei posiblemente iba a ganar lo que es la candidatura, porque lo había visto reflejado lo que es en un espejo que tengo en casa. Y bueno, mucha gente no está de acuerdo y sinceramente la política y la religión siempre va a haber como un choque, una controversia. Por eso que no me gusta tocar estos temas, pero siento que es muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque es como que va a haber un retraso, como que existe un país en el cual busca un cambio para su bien. Existe un país que este cambio es como que va a ayudar para que las cosas se aceleren, para que las cosas mejoren, para que la juventud tenga lo que es una oportunidad, para que nosotros, también los adultos, y me incluyo, tengamos lo que es una oportunidad, para que ellos tengan lo que es una oportunidad. Pero lamentablemente, siento decir, a veces el hambre de poder es más grande
es más grande. Si prácticamente no valoran lo que es la vida por un móvil, por un celular, imagínense tener lo que es un cargo de poder muy grande. Creo que vosotros ya me entienden, ¿no? Hay cosas o hay palabras que yo no puedo decir por YouTube porque entonces tendría lo que es problemas. Me dicen que se trunca un gobierno, un reinado, no se concreta. Y miren que este cambio o esta oportunidad de que pueda ver otro tipo de mandatario sería muy bueno para ese lugar. Pero o es muy bueno también, porque a lo mejor puede ser que ya está dentro de ese gobierno, pero quizás hay entornos o personas que no están de acuerdo, ¿no? Si ustedes me dicen, Richard, pero ¿dónde va a ser? No sé por qué yo tengo una corazonada que va a ser lo que es en América, pero también puede ser Europa, ¿vale? Vuelvo a decir, ellos no dicen el lugar, pero tengo esa corazonada que va a ser lo que es en América. Siento que debe haber un cambio, siento que deben... No soy de política, vuelvo a decir. Si una situación no funciona, si un partido no funciona, si un gobierno no funciona, es importante hacer un cambio. Porque si no, es como que continúan en ese círculo, en ese bucle, en esa inseguridad. Pero les da igual prácticamente lo que pase con sus compatriotas, lo que pase de repente con su juventud especialmente, lo que pase con el pueblo, con tal de obtener el poder. Son capaces de cualquier cosa, con tal de obtener lo que es el poder, o de mantenerse lo que es en el poder. Entonces, yo pido lo que es una cadena de oración. Cuando nosotros partamos de esta tierra, no vamos a llevar ni poder, ni dinero, ni riqueza. Nos iremos con lo que tenemos puesto y quizás ni con eso. Entonces, ¿por qué no dejan que las cosas continúen? ¿Por qué no dejan que el mundo avance? ¿Por qué quieren seguir de repente en una situación en la cual no beneficia ni a ellos, ni al pueblo, ni a la futura generación? ¿Por qué el hambre de poder es tan fuerte que les da igual? Y eso es lo que yo he podido visualizar o sentir con este tipo de sueño. Últimamente me cuesta dormir mucho. Sinceramente espero que las cosas no pasen, porque al fin y al cabo, como yo siempre digo a mucha gente que conozco, y inclusive lo que es en los super chats, vida es vida de donde venga. La vida es un regalo que Dios nos ha dado. La vida no tiene precio. La vida es prácticamente la creación de Dios. Y no hagamos cosas para cambiar, como se dice, el carácter, el sentimiento de Dios. No busquemos la ira, porque yo pienso que todo tiene lo que es un límite. Últimamente, no sé si ustedes se dan cuenta, pero parece como que el mundo está de cabeza. Es como que se siente en el ambiente un cambio, es como que se siente en el ambiente una energía pesada. Es como que ya no hay respeto por nuestros hermanos. Las personas se vuelven muy individualistas, las personas se vuelven muy suyos, las personas se vuelven materialistas y no les importa el sufrimiento de los demás. Eso es lo que yo siento. No digo todos, pero parece como que en cuanto más tienes, más quieres. Por eso siempre dicen, mi abuela decía, también dice, en el dinero está el diablo, en el poder está el diablo. Y quizá por eso a mí nunca me gusta la política. Pero tenía que entregar esta predicción, chicos, toda la bendición del mundo, una cadena de oración urgente. Vuelvo a repetir, vida es vida. Pidan a Dios, pidan a los guías.
Da igual que si a lo mejor no lo repercute lo que es a su país. Vida es vida. La vida es perfección, la vida es un regalo, la vida es algo maravilloso. Y por unos cuantos monedas de oro, vamos a poner así, algo que no nos vamos a llevar, ni yo ni nadie, prácticamente nos condenamos. Bendiciones, chicos, cadena de oración. Siento mucho entregar este tipo de mensaje, pero eso es lo que estoy sintiendo. Hice lo que es una predicción también anteriormente en la cual había visto que mucha gente se quedaba lo que es atrapado y salen noticias lo que es aquí de lo que está pasando en Europa y hay un edificio que vi en la noticia que hay mucha gente que quedó atrapado. Ya saben cómo, ¿no? De qué forma, con lo que está pasando. Pero ese es solamente el punto del iceberg, porque van a pasar muchos sucesos de esa manera. Van a seguir pasando. Bendiciones, chicos. Muchísimas gracias. Un besito, cadena de oración. Recuerden siempre esto, vida es vida de donde venga. Hasta la vista. Sean felices.